¿Qué tal? Pues estamos platicando aquí nuestro colega y socio de proyecto con José Cárdenas en Monterrey, su servidor Jorge Zavala en Silicon Valley. Y hoy tenemos ganas de compartir con ustedes un tema que nos apasiona tanto a José como a mí, que es emprendiendo con innovación dentro de las empresas. Y aquí me gustaría pues, que nos compartas tu punto de vista, Pepe, en el sentido de qué es lo que ves tú, o sea, estas empresas que hoy todo el día andan hablando de innovación, ¿qué es lo que tú les puedes recomendar al respecto? Bueno, pues definitivamente muy buenos días o tardes o noches en el momento que nos estén viendo, Jorge. Creo que el proceso más importante es entender esa relación entre innovar y emprender. Es fundamental. Y lo que está detrás, o sea, la persona y los demás recursos, que yo lo pondría en ese orden. Entonces, innovar, como se ha mencionado, pues es la necesidad que existe ahorita de modificar, de transformar, de hacer cosas diferentes que el mercado está demandando o transformar lo que ya tenemos en un entregable distinto, ¿verdad? Y el innovar es importante definitivamente, pero tenemos que aprender a emprender. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es un medio para innovar. Entonces requerimos ir caminando en el sentido de comprender el emprendimiento e innovar en el camino. Exacto, mira, ahí tocas un punto muy interesante y además resulta una de las ecuaciones típicas que se menciona, ¿no? O sea, toda innovación implica hacer un cambio y un cambio es que alguien tome la acción de realizarlo y eso es emprender. Pero por el otro lado, pues uno de lo que vivimos muchas veces es de que nosotros emprendemos, hacemos cosas nuevas, pero no necesariamente son cosas novedosas. Y esa ecuación es algo de lo que nosotros tenemos que buscar y nuestro enfoque y lo que tanto te apasiona a ti como a mí, pues es cómo emprendemos haciendo cosas muy novedosas que van a cambiar el mundo, ¿no crees? Sí, definitivamente. Y tenemos que entender que si no tiene un impacto significativo en el negocio y posiblemente en la manera de hacer negocio, el, la innovación no se va a dar aun cuando se dé el emprendimiento. Y el círculo virtuoso es precisamente que se den los dos elementos. Exacto, y yo creo que ahí es uno de los temas. Ahora, cuando hablamos de innovar, esto implica pues una parte importantísima de combinar una capacidad técnica con una habilidad o unas competencias que las personas tienen para poder hacer que esa capacidad técnica llegue al mercado. Y ahí, pues tu fuerte, tu especialidad, tu doctorado que hiciste en el tema de cómo la gente responde, cómo trabaja, cómo se desarrolla, yo creo que es fundamental para poder alcanzar estos elementos. ¿Qué es lo que tú comentas ahí? Definitivamente, ahorita un fenómeno, inclusive casi es dentro de la problemática mundial del empleo. Me voy a ir por ese lado. La, el talento con el que se cuenta en el mundo, pues suma cero, ¿verdad? O sea, si no lo desarrollamos, pues vamos a tener el mismo talento, nada más que en diferentes partes, en diferentes lugares. Aquí necesitamos generar ese talento y utilizar una metodología adecuada para sacarle el mejor provecho posible. Creo que es una combinación de eso. Entonces, ¿qué buscaríamos? Pues tener una metodología para hacer las cosas por un lado y por otro lado, desarrollar la capacidad de los involucrados de una forma ordenada, de una manera organizada, para sacarle provecho a todo el proceso. Exacto, y ahí en ese terreno, pues una de las cosas que nosotros estamos viendo, pues que hay una serie de pasos, una serie de caminos que nosotros podemos hacer. En mi lado, lo que yo he estado trabajando mucho a través de Kinevo, pues es este concepto que le llamamos nosotros IDI, que es una metodología de 4 pasos para cómo, a través de explorar problemas, descubrir oportunidades, experimentar posibilidades de soluciones, poder ejecutar proyectos exitosos. Pero estos, pues yo creo que ahí tu punto es muy válido. Decir esto es bien sencillo, sigues una receta que se puede lograr, pero el éxito de este proceso depende de la gente que participa. Y la gente que participa, qué elementos se requieren para poder tener éxito. Y ahí tu experiencia en tantos grupos que has manejado, todas las empresas, la educación continua que estuviste, pues es sumamente valioso, ¿no? Sí, definitivamente.
ese componente, eso se tiene que dar al mismo tiempo, ¿verdad? Esa metodología y ese talento, esa capacidad. Ahora, ¿qué es la ventaja de todo esto? Por un lado la podemos medir, ¿verdad? Y por otro lado la podemos desarrollar. El talento es, podemos administrarle así, ¿verdad? Entonces, un aspecto importante en este sentido tiene que ver en determinar, detectar qué competencias requieres. Y por competencias vamos a hablar de habilidades, de conocimientos, de actitudes, inclusive hasta de valores, ¿verdad? Para sacarle el mayor provecho a una metodología de hacer proyectos innovadores y que el resultado sea de alto impacto. Exacto, y ahí ese alto impacto que tú mencionas, yo creo que es importantísimo. En esa parte de desarrollo, a mí me gustaría ahondar más, porque ese es un tema que normalmente cuando estamos hablando en las empresas que queremos innovar, despreciamos que las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo para alcanzar una expectativa. Se plantea muchas veces la meta de que el director general llegue y dice, vamos a innovar, y no dicen para qué. Y ahí hay que fijar una expectativa de que, pues, al final de cuentas, tú lo mencionaste hace rato, para hacer negocio. Y eso implica qué tanto estamos dispuestos en invertir, y es el primer paso que, a mi punto de vista, para innovar es tomar la decisión de que voy a hacer algo, fijar una expectativa. Hablaste tú de medir, y es medir el talento, pero también medir los resultados de la empresa, para que en un momento dado, si decimos yo quiero en los próximos 12 meses aumentar el 10% de las ventas de mi empresa derivadas de nuevos productos, pues implicaron decisiones de asignar recursos, de escoger personas, de seleccionar productos, y este elemento, pues a final de cuentas son competencias de las personas, no es algo que tú lo puedas agarrar y compras en la botica 3 kilos de decisión, ¿no? Nuevamente. Y por otra parte, son elementos que, dada el dinamismo del son sumamente dinámicos, vamos, ¿verdad? El talento que se requiere en la medida que avance el proyecto se está moviendo a una velocidad a veces tan intensa que no es posible, vamos a usar aquí una capacitar. Tenemos que desarrollarle la habilidad para que él mismo se vaya preparando, ¿verdad? Y es el concepto de autodirección, el concepto de aprendizaje autodirigido. O sea, te voy a desarrollar tu talento dándote elementos, bueno, dándote información para que tengas acceso o conectándote con el conocimiento, pero también ayudándote a que lo sepas hacer mejor y rápido. Porque yo creo que un juego aquí es la oportunidad, ¿no? Es hacerlo, responder rápidamente y aprender y luego, por supuesto, utilizar. Bueno, ahí tocas un tema muy interesante y hablas de autodirección, y realmente las empresas que han tenido éxito en lograr que sus productos, sus nuevos servicios salgan, es porque tienen un líder que tiene esa capacidad, uno, de tomar la dirección hacia dónde ir, tener ese empowerment, aprender a decidir fuertemente, administrar el riesgo, porque todo esto va acompañado de que, pues, toda posibilidad de emprendimiento tiene posibilidades de éxito, pero también tiene posibilidades de fracaso, y aprender. Cuando uno tiene fracaso, lo puede uno ver como una cuestión de decepción o como un factor de aprendizaje, como lo decía Tomás Alva Edison. Dice, yo ya tengo 100 formas de cómo no hacer focos, ya me faltan menos que probar para poder hacerlo bien. Claro que sí. Y fíjate que por otro lado, Jorge, el hecho de darle a la persona ese empowerment, ese empoderamiento para que aprenda por sí mismo, le desarrolla la autoestima. Y al desarrollar la autoestima, se modifica también su capacidad y su actitud para afrontar riesgos. Y por supuesto para recuperarse de los fracasos, ¿verdad? Esa famosa resiliencia es una perla, es una joya en materia de talento. O sea, la persona que sabe responder a los fracasos, ¿verdad? Y rápidamente retomar el camino para asumir el siguiente reto. Pues mira, con esto yo creo que ya hemos recorrido todos los pasos para cómo puedes en tu empresa hacer un emprendimiento con innovación, y esto nos abre oportunidades, pues, para muchas conversaciones que espero podamos tener en un futuro. Pues agradezco mucho tu tiempo,
Pepe, y realmente espero que nuestra audiencia esté con nosotros para descubrir cómo este proceso, que tú lo has vivido desde el punto de vista humano y yo tengo la fortuna de llevarlo desde el punto de vista técnico y metodológico, hacer que esto suceda en cualquier empresa que tengamos en México. Muchas Okay, gracias. definitivamente, y seguimos platicando sobre el tema. Gracias.